Absolutamente. Clarito, la industrialización. Venezuela, política y petróleo. Venezuela, política, petróleo. Y así, tú te encuentras que los que ganan, los que tienen, no son los que se ponen a ganar primaria o ganan la convención del partido con unos delegados. No, sino los que tienen un discurso que emociona al país. Chávez, nos guste o no, emocionó a las grandes mayorías que se sentían olvidadas y les propuso un cambio. Entonces, en vez de buscar aquí la política, ponernos de acuerdo en la política, ver cómo arreglamos la crisis, cómo entendemos a la gente, la idea es, vamos a hacer una primaria, a ver cuál es el más pequeño de nosotros, y cuántos chuseos, a quién chuseamos, cómo nos herimos, cómo nos agredimos, cómo nos etiquetamos, porque ahora yo digo todas las cosas que digo, y tú eres un alacrán vendido, traidor, que trabaja en Globovisión, no sé qué, y me tiran pero no me discuten las ideas. Aquí nadie discute ideas. Es dramático, pero es muy cierto. Ahora, el tema es el concepto de la unión nacional, que tú lo planteas muy bien. No se trata de una unión negociada de partidos o de interna en cada partido o de un grupo de partidos. Se trata de unir al país alrededor de un programa. Yo creo que esto es lo más importante. El país estuvo unido en el pasado alrededor de caudillos, tú lo has nombrado. El primer gran caudillo fue Bolívar, después Páez, después Guzmán Blanco, después Joaquín Crespo, después Cipriano Castro, después Juan Vicente Gómez. Ahí tuvimos también al general Pérez Jiménez, etc. Pero, y otras veces se ha promovido la unión de los venezolanos alrededor de partidos. Por ejemplo, en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, hubo un partido hegemónico, el Gran Partido Liberal Amarillo. Y tú podías ser, era como pasa ahorita en Argentina, tú puedes ser de cualquier partido que tú quieras siempre y que sea peronista. Bueno, tú podías ser de cualquier tendencia política en el siglo XIX venezolano siempre que fueras liberal. Bueno, después vino la hegemonía de Acción Democrática, porque Acción Democrática, sobre todo en el momento del trienio, surge como un partido hegemón. Rómulo Gallegos gana las elecciones con más del 75% de los votos y tenían el control de los sindicatos, el control de todo el país, de los medios de comunicación social, de todo. ¿Cuál es la unión que a mí me parece que debemos buscar los venezolanos hoy? La unión alrededor de un propósito nacional. Y yo trato, desde el Instituto de Estudios Políticos que dirijo, trato de concretarlo en 5 puntos, que son: el primero, reconstruir las instituciones. Este es un país que en este momento no tiene instituciones. Aquí no existe administración de justicia, por ejemplo, poder judicial, eso no existe. Tenemos una asamblea que no cumple las misiones que tiene que cumplir la asamblea. Se ha retrocedido en materia de descentralización y de regionalización del poder. Entonces, el primer punto que yo propondría para un programa de unión de los venezolanos es reconstruir la institucionalidad. Segundo punto, recuperar la economía. Si no hay recuperación de la economía, seguimos mal. Y para recuperar la economía hay que derrotar la inflación, que ya tenemos no sé cuántos años de inflación, y hay que derrotar a la recesión, que es la caída del Producto Interno, que ha sido brutal en los últimos años. Tercer punto, mira, una democracia sin pobreza. No hay derecho a que mucho más de la mitad de los venezolanos estén viviendo hoy en situación de pobreza, con unos ingresos que no le permiten hacer mercado, ni los gastos fundamentales. Después, servicios públicos que funcionen, como lo conversábamos hace un rato, oye, que tengamos agua, que tengamos electricidad, que tengamos seguridad, que tengamos salud, y que la salud no sea un privilegio de los ricos, porque en Venezuela para enfermarse hay que ser millonario. Y que tengamos educación, y educación de primer mundo, de gran calidad que tenemos que tener. Y finalmente desmontar la corrupción, porque esa es otra cosa, la inmensa cantidad de recursos que se va por esos canales. Entonces yo veo que no hay suficiente reflexión sobre la plataforma, la visión de futuro de un país, si estos puntos se acogieran y se hiciera un debate alrededor de estos 5 puntos. Yo creo que tendríamos un programa para convocar la unión de los venezolanos. Vamos a trabajar todos, gobierno y oposición, todos vamos a trabajar por alcanzar estos objetivos. Yo creo que este gobierno que tenemos en este momento no está en capacidad de enfrentar esta tarea, porque entre otras cosas
el propio gobierno dice que las sanciones. Bueno, pues tenemos que tener un gobierno que pueda liberar a Venezuela de las sanciones. Un próximo gobierno democráticamente elegido, con toda la legitimidad en un ambiente de tranquilidad nacional, desmonta las sanciones, se acabaron las sanciones. Y como dice el gobierno que por culpa de las sanciones no se le paga bien a los maestros y a los empleados públicos y a la gente, bueno, una vez que se desmonten las sanciones con un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno va a garantizar buenos salarios y el país va a funcionar mejor. Entonces, y esta reflexión que estoy haciendo ahorita, que estoy comentando ahorita, ni siquiera es mía, te la he escuchado a ti muchas veces. La reflexión de que hay que desmontar las sanciones. Para eso tenemos que tener un nuevo gobierno. Y un nuevo gobierno que no sea partidista. Un nuevo gobierno que sea expresión de la unión de los venezolanos. Que no haya un solo preso político. Yo tengo una gran admiración por el general Isaías Medina Angarita, porque es el único presidente. No tenía ni escoltas. El único presidente en toda la historia de Venezuela que pudo decir: estuve durante todos los años, no hubo un solo preso político en mi gobierno. Y eso que la gente le tenía miedo porque creían que era fascista, que iba a ser un problema y tal. Pues nada, el más democrático gobierno fue ese. A lo mejor lo tumbaron por exceso de democracia, ¿no? Pero entonces, bueno, estas son las cosas que deberíamos estar conversando los venezolanos. Yo advertí en relación con el tema de las primarias, que las primarias podían convertirse en un escenario de confrontación, de autodestrucción, de descalificaciones. Y no había terminado yo de escribir unos artículos sobre ese tema cuando se produjo el cese del llamado gobierno interino y empezó una molienda. Una cosa terrible, una molienda, un trapiche. Entonces digo yo, caramba, si eso fue en los prolegómenos, ¿cómo será el desarrollo de esto? Y lo que necesitan los venezolanos, lo que necesitamos los venezolanos, es una propuesta constructiva. Ya basta de polarización, ya basta de odio, ya basta de insultos. Si algún daño yo creo que le ha hecho el chavismo a Venezuela, es que sembró la cultura de la confrontación y del odio. Y desgraciadamente sectores importantes de la oposición resolvieron asumir esa cultura. Y entonces hay odio y insultos de aquí para allá y de allá para acá también. Por eso me parece tan importante que hagamos un esfuerzo por la unión. Porque yo no pretendo que todo el mundo piense igual, pero que nos pongamos de acuerdo en lo que es fundamental. En lo que hay que ponerse de acuerdo. Ese fue el gran éxito del Pacto de Punto Fijo. Los adecos no dejaron de ser adecos, ni los copellanos de ser copellanos, ni los urredistas de ser urredistas, pero dije, el pacto decía, en estas cosas vamos a trabajar juntos, en la defensa de la democracia, en la reforma agraria, en la modificación políticas y económicas que hay que hacer. Y tuvo un éxito bueno, que duró 40 años. Yo creo que ya debemos hacer una plataforma programática que nos una, no por 40, sino por 60 años más. Vamos a ir al corte, Eduardo, pero fíjate, en Venezuela el proceso de polarización que ahora está en todo el mundo comenzó primero. Así es. Nosotros antes que los colombianos, todo lo que le está pasando a Petro, por eso es que él tiene tanto cuidado, porque aquí ya pasó. Así es. Y uno de los procesos que estamos viendo es que el mundo digital, las redes son polarizadoras, porque son simplificadoras. Pero además, en los estudios de las redes, hay un estudio del cerebro más avanzado que el que se ha hecho en toda la historia. Y ahí hay unas claves que es importante discutir, porque los políticos no las conocen, porque no leen, porque no se informan. Creen que la literatura política es la única. No, la política es un mezclar, es una licuadora prendida. Entonces ahí hay una clave que cuando tú te sientes